Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y gracias, Connie, por la presentación. Como bien decía Constanza, voy a empezar en esta ocasión yo haciendo un panorama global de la situación que tienen los aceites vegetales en el mundo y cuáles son las primeras proyecciones que se hacen para la próxima campaña, que sobre todo en el hemisferio norte ya está más próxima a comenzar o más avanzada. En breve los cultivos estarán ingresando en su etapa crítica de desarrollo, algunos como el girasol, que es el que nos ocupa ahora. Así que, a modo de introducción, para darle luego el lugar a Jorge para que nos comente específicamente lo que está viendo en el mercado argentino de girasol. Así que, si me permiten, les voy a pasar a compartir la pantalla con una presentación. Eh, Vamos a agrandarla. Bueno, para empezar es muy difícil, este año cuando hablamos de mercado siempre alguna mención tenemos que hacer al tema del coronavirus, porque por supuesto impacta desde el flujo de mercaderías hasta las proyecciones de demanda de muchos bienes. Si bien relativamente de algún modo los productos agroindustriales no son los que más han sufrido este impacto, sí sin dudas es muy disímil la realidad en cada uno de ellos y es importante saber o tratar de entender que cómo siga el tema de la pandemia del coronavirus, el potencial rebrote y demás, va a ser muy fuerte el efecto que tenga sobre el mercado. A mí al respecto me gusta mucho este gráfico, analizarlo, que es de Estados Unidos, de la Reserva Federal de St. Louis. Fíjense que lo que está mostrando acá es la incertidumbre respecto a la política económica mundial. Y lo que vemos es que estos últimos datos, ya referidos a el momento en el que empieza a ser como mucho más fuerte la pandemia mundial por el coronavirus, están en máximos históricos. Estos valores que vemos acá al final, que son para abril, mayo del 2020, está por encima, por ejemplo, del momento donde se acuerdan que hubo problemas con el presupuesto de Estados Unidos, necesitó ir al Congreso para aprobar un aumento de los gastos públicos que le permitiera reactivar la administración, porque se había cerrado la mayor parte o gran parte de las oficinas del gobierno de Estados Unidos. El ataque a las Torres Gemelas, o sea, podemos tomar cualquier gran hito, el Brexit o cualquier gran hito de la historia mundial desde principios de la década de 90 hasta acá, y en realidad nunca vimos un nivel de incertidumbre tan grande en el mundo. En relación a esto, ustedes ya saben seguramente que el FMI está hablando que en el 2020 viviríamos una gran crisis económica mundial, al cual ellos llamaron The Great Lockdown o el gran confinamiento, se tradujo en español. Eh, Se espera una caída del PBI global del 3%. Esta es la primera vez que crece desde la crisis financiera, que decrece la economía desde la crisis financiera del 2009, pero por la severidad de esta caída, porque se conjuga tanto que van a caer las economías avanzadas como China, Estados Unidos, como que va a haber una caída también de las economías en desarrollo. Entonces esto sí que no ocurrió en ese momento. En ese momento las economías en desarrollo siguieron siendo bastante pujantes y eso limitó la caída mundial. Aquí estamos hablando que los dos grandes grupos van a tener problemas este año, con lo cual se habla que va a ser la crisis económica más severa desde 1929, desde la Gran Depresión de comienzos del siglo pasado. Para el año que viene se espera en principio una fuerte recuperación, digamos que permitiría recuperar parte de esta caída, pero bueno, por supuesto las proyecciones al 2020 y al 2021 aún son preliminares, pero bueno, sin dudas tenemos un año que va a ser muy volátil y bastante difícil para la economía internacional. Entonces, en este marco, digamos, tratando de analizar ya sí específicamente los que son los aceites vegetales en el mundo, sabemos que en lo que es producción de aceites vegetales, el que más se produce en el mundo y el que más se consume es el aceite de palma. La producción para el 2020 se estima que va a llegar a 74,5 millones de toneladas, y por supuesto, si tomamos desde 1980 hasta la fecha, es el que más crece un 1500%, es impresionante el desarrollo que ha tenido el cultivo y bueno, y por supuesto
el aceite como subproducto en los últimos años, sobre todo, por supuesto, en Asia. Le sigue el aceite de soja con casi 60 millones de toneladas, colza 27.000 y el aceite de girasol está en cuarto lugar con 21.500. Si seguimos comparando la variación del 2020 respecto de 1980, donde partíamos, el aumento de la producción de girasol es de unos 560, perdón, 360% en estas últimas décadas. Al 2020, empezamos a ver que el girasol es de hecho el que más aumentó. Fíjense que el girasol casi se duplica, aumenta un 80% en la última década, desde el 2010 hasta el 2040, siendo entonces en estos 10 años el producto que más logró aumentar su producción. Después vamos a ver que esto está, por supuesto, atado a lo que pasó en la región del Mar Negro, en Rusia y en Ucrania. Respecto al consumo, bueno, en línea con la producción, el producto que más se consume y se exporta es el aceite de palma. Son 74 millones de toneladas de consumo, 50 de exportaciones, seguido por el aceite de soja, colza y girasol, con unos 20 millones de toneladas que se consume domésticamente en el mundo y 12 que se exporta. Ahora, si esa oferta y demanda la tratamos de traducir a lo que son las expectativas para cómo va a cerrar esta campaña 19-20 y las primeras proyecciones que tenemos para la 2020-21, fíjense que si bien está aumentando la producción de aceites vegetales totales en el mundo, casi más de 4 millones de toneladas, y eso permite un aumento en la oferta total, porque tenemos más importaciones y más producción, vamos a ver que la demanda va a aumentar más que proporcionalmente. 6 millones, 5,5 millones de aumento en el consumo doméstico, porque se prevé tanto un aumento en el uso alimenticio como en el uso industrial, y también mayores exportaciones de aceites vegetales en el mundo, que terminarían ocasionando un stock final más ajustado para la nueva campaña de lo que terminaría siendo el cierre de la campaña actual. Los stocks finales en el mundo pasan de casi 22 millones de toneladas a cerca de 20 millones de toneladas, y si lo comparamos con el nivel de demanda total, la relación stock-consumo cae del 11 al 10. Por debajo también del promedio de los últimos 5 años, que fíjense que lo teníamos en 12%. ¿Por qué es interesante evaluar siempre esta relación stock-consumo? En cierta forma es como medir el ahorro que tenemos de ese producto. Si tenemos mucho stock, mucho guardado en relación a lo que solemos consumir, entonces podemos estar tranquilos, los precios suelen estar más apaciguados. En cambio, si tenemos poco stock en relación a las necesidades de la demanda, de las necesidades del consumo, eso, insisto, es como tener pocos ahorros de la mercadería, con lo cual los precios se vuelven muy volátiles. A menor relación stock-consumo, los precios tienden a mostrar mayor volatilidad en el mercado, y por supuesto también tiende a actuar como un soporte para los precios, limitando las potenciales caídas. Si vemos específicamente lo que es el uso de aceites vegetales para consumo humano, esto es una columnas que vienen creciendo desde 1960 hasta la actualidad. Estamos pensando que en el 2020 alcanzarían un récord histórico, y es interesante notar que en los últimos años, desde el 2000 aproximadamente hasta ahora, se empieza a recuperar la participación del aceite de girasol en el consumo humano, ¿no?, de aceites vegetales. En el 2019-20 habría alcanzado el máximo de esta tendencia alcista con el 12%, que son niveles que no tenía desde 1997 más o menos, o sea, son los niveles más altos en más de 20 años. Con lo cual vemos que el consumo del aceite de girasol está volviendo a ganar un lugar de relevancia en las decisiones de los consumidores. En base a esto es interesante ver que, por ejemplo, con esta crisis que tuvimos con el COVID, con el coronavirus, bajó un poco el consumo de aceite de palma, por ejemplo, y aumentó el aceite de girasol en los países que consumen este tipo de aceite, porque al haber menos consumo en restaurantes y en lugares, digamos, externos, y más cocina en casa,
se privilegió más la compra de aceites de girasol, y eso, digamos, cambió un poco la relación de demanda de estos aceites. Así que bueno, lo que vamos viendo es eso, es un potencial ahí para el aceite de girasol que me parecía interesante destacar. Con los números que veíamos antes, si extendemos esta stock final que estábamos hablando y la relación stock-consumo, fíjense que nuevamente el stock final va a caer a niveles bastante bajos, o sea, son niveles que no veíamos en prácticamente 10 años. El stock final quiero decir siempre de aceites de girasol total, en este caso, de todos los aceites. Fíjense que vamos a tener el nivel de inventarios más bajo de los últimos 20 años. Y esta relación stock-consumo, otra vez, es la más baja en más de 20 años. Así que estamos viendo, o estamos empezando a prever, una situación mucho más ajustada de oferta de aceites vegetales en el mundo de lo que nos acostumbramos en estos últimos años. Respecto de la importación de aceites vegetales, acá tenemos todos discriminados. La primera es el aceite de palma, el que más se negocia internacionalmente, seguido por la importación de aceite de soja, aceite de girasol en tercer lugar, colza y el resto. Las importaciones totales de aceites vegetales, se espera que después de esta pausa que tuvieron en estos meses de la campaña 19-20, insisto, relacionado sobre todo al tema del coronavirus, se recupere para la campaña próxima y alcance nuevamente un récord histórico de importaciones de aceites vegetales totales. Este aumento en las importaciones va a estar sobre todo en manos de China e India, que son los dos grandes jugadores asiáticos del mercado de aceites vegetales. En India, que importa más de 15 millones de toneladas, aumentaría unas 200.000 toneladas la importación para la campaña próxima, y en China, que compra 11,4 millones de toneladas para la campaña 19-20, en la nueva aumentaría unas 600.000 toneladas la importación de aceites vegetales. La Unión Europea y Estados Unidos le siguen en importancia por la cantidad de importaciones que tienen, pero en estos dos casos se vería una caída de las importaciones, por eso está en rojo, bajaría unas 400.000 toneladas en la Unión Europea y unas 100.000 en Estados Unidos, y después tenemos el resto de los principales países importadores con las variaciones que se esperan para la campaña próxima. Fíjense que sin dudas el gran traccionador del consumo es China, donde se empezaba a ver que la peor parte de la crisis por la pandemia ya había sido dejada atrás, empezaba a abrir algunas áreas que permanecían cerradas hasta ahora. Si bien empiezan a surgir nuevamente preocupaciones de rebrotes de la enfermedad o no, sigue viéndose muy activa en el mercado. China volvió a comprar muy fuertemente aceites y otro tipo de productos, soja, poroto. Incluso en mayo, si vemos el poroto de soja, Argentina le exportó más a China que Estados Unidos. O sea, realmente China estuvo muy activa en el mercado sudamericano sobre todo, y también haciendo compras a Estados Unidos. Y bueno, y ahí vamos a ver que también esto tiene que ver con esa fase 1 del acuerdo que habían hecho ambos países para tratar de aflojar esas tensiones comerciales que fueron tan significativas en los últimos años. Pero bueno, eso también sigue siendo una incógnita porque no termina de poder asegurarse que esa fase 1 se pueda completar, que ese acuerdo se pueda cumplir al 100%, y algunos dichos de ambos lados hacen pensar a veces que se están recrudeciendo los problemas, así que sigue siendo una fuerte, gran incertidumbre ver si estamos en un camino realmente de relajar esas tensiones comerciales o si todavía van a seguir vigentes más tiempo. Respecto al panorama global de aceite de girasol específicamente, como decíamos antes, los gran drivers del aumento de la producción son Ucrania y Rusia, que hoy por hoy son los principales productores mundiales de aceite de girasol, seguido de la Unión Europea y Argentina en cuarto lugar como productor de aceites. Respecto de las exportaciones, Argentina escala al tercer lugar por encima de la Unión Europea, pero por detrás de Ucrania y Rusia, que tienen mucha diferencia en el volumen que logran exportar año a año.
Rusia sobre todo ha tenido un crecimiento formidable de las exportaciones de aceite de girasol en la última década. Y en el consumo tenemos la Unión Europea, por sobre todo, digamos, seguido en países individuales por India, Rusia y China, que todas consumen entre 2 y 3 millones de toneladas, y un poco más abajo ya Turquía e Irán, bueno, y en Argentina que tenemos una fuerte, digamos, apreciación cultural por el aceite de girasol, también somos grandes consumidores de este tipo de aceite. Y quienes más importan en el mundo, India por lejos, con 2,6 millones de toneladas, seguido de toda la Unión Europea con casi 2 millones, y en tercer lugar China, que tiene alrededor de 1,5 millones de toneladas. Otra vez, el crecimiento de China es realmente muy fuerte, digamos, si bien está por debajo, en tercer lugar en el caso de aceite de girasol, ha crecido casi un 6.000% en una década, es realmente muy activa su crecimiento en el mercado internacional. Si vemos justamente los datos desde principio de 1970 hasta la actualidad, fíjense lo que hablábamos antes, cómo la producción de Ucrania y de Rusia aumenta exponencialmente en la última década, del 2000 hasta la fecha, sobre todo en los últimos 20 años, mientras que la de Argentina seguimos por debajo de lo que estábamos antes del inicio del despegue de la región del Mar Negro, y si bien desde el 2012, 13, 14, digamos, en esta época empezamos una tendencia creciente en producción, esa tendencia, esa tasa de crecimiento no es tan fuerte como la de los países del Mar Negro. Tuvimos ahí un setback, una retracción de la producción el año pasado que esperamos que este año pueda volver a subir y colocarse en principio a niveles un poco más similares a los del 2018, o sea, a los niveles que tuvimos hace 2 años atrás. La verdad es que hay hay un mercado muy interesante para el aceite de girasol en el mundo, y a dónde podemos destinar la producción que tengamos de este tipo de aceite. En particular, Argentina, ¿a quiénes le vende aceite? Bueno, por sobre todo a India, a este gran comprador internacional, al principal importador mundial de aceite de girasol. Argentina le vende la mayor parte de su aceite, casi 260.000 toneladas. Le siguen Egipto, Brasil, Sudáfrica, Irán, Unión Europea, México y Australia. El tamaño de la burbuja implica cuán importantes son en el mercado internacional, y la relación en el eje muestra cuánto le importa a Argentina, le exporta a Argentina. Quiero decir, la Unión Europea, la burbuja es más grande porque importa mucho en volumen total, pero Argentina le vende unas 50.000 toneladas, por eso lo vemos más abajo. India es uno de los principales importadores mundiales y es el principal destino de exportación argentino. Y fíjense que, bueno, Zumbin, una consultora, dio recientemente algunas estimaciones de lo que puede pasar en India, justamente en la nueva campaña 2021. Fíjense que está pensando en aumentar un poco más todavía las importaciones, están en 3 millones de toneladas, y de estas importaciones compraría a Argentina 375.000, lo que implicaría un aumento respecto del año pasado, y esto permitiría que Argentina aumente el market share del mercado indio del 12 al 13%. Rusia también aumentaría su participación en el mercado, por supuesto Rusia y Ucrania le venden más, pero Rusia está aumentando del 24 al 25% su participación, y caería por primera vez la participación del abastecimiento de Ucrania a India, que pasaría del 64 al 63%. Entonces India está, digamos, interesada en adquirir el aceite de girasol argentino, está muy bien valuado. Lo que sí tenemos es un límite en la producción, digamos, no producimos tanto como hacíamos algunos años atrás, o como, por supuesto, aumentaron algunos otros países. Y para pasar a ver, ya terminando un poco esta primera parte, lo que estuvo pasando con los embarques de aceites argentinos,
Fíjense que lo que tenemos acá es para los distintos años, 18, 19, 20, cuánto se embarcó en enero, febrero, marzo, abril y mayo, y el total acumulado en los primeros 5 meses del año. Tenemos en la parte de arriba el aceite de soja y en la parte de abajo el aceite de girasol. Fíjense que en el caso de la soja, febrero, marzo, fueron los meses donde más golpeó el coronavirus y las medidas para tratar de contenerlo. Entonces tuvimos ahí una retracción bastante fuerte de los embarques de aceite de soja respecto de los mismos meses de los años anteriores, pero ya a partir de abril se empieza a recuperar bastante, y para mayo estamos significativamente también por encima del embarque del mismo mes de los años anteriores. Gracias a eso, el total acumulado de enero a mayo de este año de embarques de aceite de soja está por encima de lo que embarcábamos en los primeros 5 meses de los 2 años anteriores. Esto siempre tomando información de NAPSA. Y respecto de del aceite de girasol, vemos una situación también similar, donde fíjense que venían bastante sufridos los embarques respecto al año anterior, hasta que en abril un poco ya se empieza a recuperar, parecido a lo que se embarcó el año pasado, y para mayo, en principio, las primeras cifras de embarque nos muestran un mayor volumen despachado que en mayo de los años anteriores. A pesar de esto, el total acumulado no llega a ser tan, a raíz del conflicto del coronavirus, todavía sigue pesando mucho, pero sí vemos que se empezó a reactivar en en el mes pasado, el tema de los despachos de aceite. Y si vemos específicamente India, bueno, los embarques de aceite de girasol en mayo aumentaron un 3%, y los de aceite de soja un 40%. India empezó desde este mes, desde mayo, a estar muy activa en el mercado tratando de conseguir aumentar sus importaciones de aceites y de otros tipos de productos oleaginosos. Así que vemos esto, vemos una fuerte tracción de los embarques hacia ese destino. A raíz de eso, bueno, justamente vemos una recuperación de los aceites vegetales. Fíjense que acá tenemos aceite de colza, girasol, palmiste, soja, palma. Estos son los valores FOB en algunos mercados representativos de cada uno. Los precios de los aceites vegetales desde que empezó el año 2020 venían en franca caída, esto también muy relacionado a lo que pasó con los biocombustibles. Sabemos que la demanda de energía se derrumbó cuando empezó a actuar la pandemia, porque al demandarse menos vuelos, al haber menos flujo de mercaderías, menos transporte de personas y demás, cayó mucho la demanda de energía, de naftas y demás, y con eso cae también la demanda de etanol y biodiesel, y termina afectando indirectamente a algunos de los principales cultivos del mundo. Esta caída en la demanda de biocombustibles, sumada, por supuesto, a los efectos de la pandemia, habían empezado con estas fuertes caídas desde que empezó el año 2020 hasta alrededor del mes de mayo, depende del cultivo, ¿no? Abril, mayo, que insisto, países sobre todo como China e India volvieron a aparecer al mercado mundial muy fuertemente, tratando de volver a reconstruir su abastecimiento de este tipo de productos tan críticos para su consumo, y junto con esa mayor demanda, los precios empezaron a reaccionar, y vemos esta suba desde el mes pasado hasta más o menos la actualidad. Empezamos a ver retracciones en algunos, en el palmiste, en palma, está un poco en duda, digamos, si estos niveles resultan competitivos hoy por hoy, si pueden sostenerse, pero bueno, en principio, digamos, la tendencia general ha sido a una recuperación de los precios. Entonces, para cerrar y a modo de resumen, ¿cuáles son los principales factores que vemos hoy jugando en el mercado? Bueno, del lado de los factores que vemos un poco más bajistas, tenemos por un lado el ingreso de la nueva cosecha del Mar Negro, que se va a dar a partir de septiembre, que bueno, normalmente eso tiende a generar una caída estacional en los precios, y hay que estar un poco atento a lo que pueda pasar con esa producción.
y la caída de la demanda para biocombustibles, que si bien se empiezan a recuperar, empezamos a ver algunas señales promisorias de lo que es el etanol, el biodiesel, todavía empiezan a ser un poco señales de un potencial rebrote, pero todavía seguimos, por supuesto, en niveles generales de demanda por debajo de lo que era lo normal hasta el 2019. Sin embargo, del lado de los factores alcistas tenemos un conjunto de elementos bastante interesante. Bueno, en primer lugar, esa caída en la relación stock-consumo de los aceites vegetales en el mundo que mencionábamos al inicio, y que no deja de ser un factor de sostén para los precios. En segundo lugar, que si bien la producción de aceite de girasol va a estar aumentando en Argentina, todavía no alcanzamos los niveles, digamos, que solíamos tener incluso hace 2 años atrás. En tercer lugar, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Eso puede ser, digamos, quizá positivo para los precios en Sudamérica si China empieza, digamos, a buscar abastecerse más en el mercado sudamericano, sobre todo para lo que sea aceites, y en eso es una buena noticia para Argentina, que sabemos que el mercado de aceites había estado un poco en ocasión. India está pensando, la mayor demanda de India, que comentábamos, que India está pensando en aumentar sus importaciones para la nueva campaña. Los grandes factores de incertidumbre que siguen en el mercado son el impacto del coronavirus, ver si realmente ya vimos el final de esto, o si todavía va a faltar más tiempo para que se empiecen a reactivar los flujos normales de comercio entre los países. El clima en la región del Mar Negro, el cultivo ya está ingresando dentro de poco en su etapa crítica de desarrollo, sobre todo lo que es el cultivo de girasol, ¿no es cierto? Y en esa etapa crítica tiene necesidades ambientales muy precisas, y la verdad que hay algunas zonas donde todavía hay algunos déficits de humedad, así que es un tema a seguir viendo si la producción rusa va a ser, sobre todo la rusa y la de Ucrania, si va a ser todo lo grande que se esperaba, o qué puede estar pasando ahí con el clima, si se pueden restablecer los patrones de humedad antes de esta etapa crítica para el desarrollo del cultivo. Después tenemos la decisión de la Unión Económica Eurasiática de limitar las exportaciones de semilla de girasol. Eso también comienza a pesar en el mercado. Por un lado, que haya mayor cantidad de semilla de girasol en Rusia puede permitir procesar más internamente y salir a exportar más aceite de soja, pero por otro lado, en algunos otros países que son como crushers externos, digamos, que necesitan importar semilla de girasol para poder procesarla, al no conseguir el volumen de semilla de girasol que esperaban, podrían empezar a ver necesidades de salir a comprar más aceite, o podría generar algunas tensiones en el mercado de aceite de girasol, así que ese también va a ser un factor a seguir bastante de cerca. Se suponía que esta medida iba a durar hasta el 30 de junio, pero lo que el gobierno aparentemente haría es algún tipo de sistema de autorización previa de las exportaciones hasta el mes de agosto, así que bueno, sería interesante ir viendo cómo evoluciona esta decisión de bueno, la Unión Económica Eurasiática, que está formada por Rusia, Kazajistán y Bielorrusia. Y finalmente la situación comercial en Argentina, bueno, por supuesto tenemos mucha incertidumbre en el mercado de girasol específicamente, tenemos, bueno, el tema de Vicentín, hay muchos temas dando vuelta, y que, bueno, que pueden, digamos, o que generan incertidumbre en el mercado. Y bueno, esto me da el pie ideal para pasarle la voz a Jorge para que nos comente cómo ve él justamente el mercado interno de girasol y qué es lo que está pensando. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Bueno, sí, se escucha. Antes de pasar a... Gracias por la presencia de todos ustedes y gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario por invitarme a participar de este seminario. Antes quería redondear un par de ideas sobre el presente y futuro de los mercados internacionales de aceite de girasol, básicamente. Ya muy bien analizó Emilce los mercados globales de aceites. Particularmente quería recalcar que en los últimos 10 años el crecimiento del consumo de aceite de girasol
fue del 5,5% interanual, y el crecimiento de las exportaciones e importaciones fue del 10,2% anual. Quiere decir que no hay commodity, cuesta encontrar un commodity que tenga tan dinámico desempeño en los mercados internacionales, un commodity agroalimentario. Si usted busca el litio, puede encontrar en otros rubros semejante crecimiento interanual. Ahora bien, ese crecimiento de las exportaciones ha sido liderado básicamente por el aumento de la oferta ucraniana, que, como bien dijo Emilia, ha sido espectacular y se vio en el gráfico claramente. Ahora, ¿qué le ocurre a Ucrania en este momento? Que Ucrania tiene 22 millones de hectáreas agrícolas aptas y siembra aproximadamente 6,2 millones de hectáreas por año, 6,2, 6,4, depende del año que sea en cuestión y de los precios, por supuesto, y ya no puede más avanzar demasiado en ese crecimiento del área, y tampoco puede avanzar demasiado en el crecimiento de los rendimientos, porque ya ha tenido un cambio tecnológico impactante que lo llevó desde 12, 13 quintales por hectárea a 24 quintales, 25 quintales que está produciendo en la actualidad. Es muy difícil que en 6 millones de hectáreas se consigan más que 25 quintales, que es lo que está consiguiendo Ucrania actualmente. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Ucrania para la oferta, para incrementar su oferta de aceite de girasol? Que ya la limitación de superficie es bien clara, porque está ocupando prácticamente el 30% del área del área sembrada ucraniana, y además están entrando hace prácticamente 6 o 7 años los transgénicos de soja y maíz, que son ilegales, pero que todo el mundo los usa. Que en el caso de soja ya superan los 2.300.000 hectáreas de siembra, en la mayor parte de ellos de transgénicos que entran de otros países, bajo la vista gorda, por supuesto, del gobierno. Así que la posibilidad de Ucrania de seguir abasteciendo esa demanda incremental que va a seguir habiendo de aceite de girasol en la medida que sigan creciendo los ingresos de los sectores medios y de los sectores altos de los países de Medio Oriente y los países asiáticos, en la medida que crezcan estos ingresos va a seguir creciendo esa demanda. Y Ucrania no va a poder crecer a esa tasa. Por eso yo sostengo que la posibilidad de la Argentina de aumentar su participación está bien a la vista. ¿Cuál sería el desafío para los próximos años? Si Ucrania no pudiera aumentar demasiado su producción y Europa y Rusia crecieran normalmente como lo vienen haciendo, quedaría una demanda insatisfecha de aproximadamente 1 millón de toneladas de aceite de girasol que no podrían producir estos dos grandes exportadores. Ese millón de toneladas significa que hace falta en el mundo que en algunos países ofrezcan 1.300.000 hectáreas al rendimiento del 2,2 quintales, 22 quintales por hectárea de rendimiento, y al rendimiento del 45% de aceite en la molienda del grano. No hay candidatos que no sean la Argentina a producir semejante crecimiento en los próximos años. Si nosotros necesitamos todos los años adicionar 1 millón de hectáreas, por ser muy modesto en la proyección, no tenemos alternativa que pensar en que la Argentina tendría que ser un oferente de por lo menos 150.000 o 200.000 hectáreas adicionales todos los años en el futuro para poder llenar ese bache que indudablemente se va a seguir produciendo en la demanda. Por supuesto que uno puede decir que puede haber ajuste de precios porque el aceite de girasol es relativamente caro, pero lo que pasa es que los que tienen capacidad de comprar van a seguir exigiendo aceite de girasol, porque el aceite de girasol es el preferido de los países de ingresos más altos, como decía antes. Quiere decir con esto que nosotros tenemos una gigantesca oportunidad, el mundo está pidiendo girasol y nosotros somos los que no somos capaces de ofrecerle mayor cantidad de aceite de girasol a la demanda internacional. Quería ahora, a partir de este comentario adicional a lo que planteó Emilce, hacer un breve pantallazo de cómo se forma el precio del girasol en Argentina y cómo esto se vincula a la posibilidad de que en este momento aumente la siembra. Antes de decir eso, quiero comentarles que ya está claro de que este año va a aumentar el área sembrada de girasol en la Argentina, porque hay condiciones de demanda internacional favorables y la gente ha ganado mucha plata o buena plata en la última campaña, a contrario de la anterior, que no fue muy feliz. Después voy a comentar por qué.
y esa demanda existe. Así que hay que explicar bien cuáles son los incentivos que hay que ir mirando para que esta posibilidad de que aumente el área sucesivamente en los próximos años en Argentina no se frustre. ¿Cuál hay que tener en cuenta? Voy a empezar del principio, digamos, pensando que no todos los que están escuchando son conocedores profundos del sector de girasol. Algunos lo serán y otros espero que se estén agregando ahora que el girasol está empezando a generar interés. El precio del girasol es el precio de su aceite. El aceite, se siembra girasol para producir aceite. El girasol, al ser molido, produce entre 42% de aceite, que es la referencia del Ministerio de Agricultura, y 52 o 54% de aceite. La soja produce 18% de aceite. O sea que se siembra girasol para producir aceite y se siembra soja para producir proteína. O sea, eso es lo primero que hay que tener en claro. Cuando la evolución de los mercados de aceite son buenos, como los que plantea Emilce, claramente es un punto a favor. Ahora, la formación del precio del aceite de girasol y, por supuesto, la del grano de girasol en la Argentina son completamente distintas a la de los otros granos con los cuales el girasol compite. Evidentemente, nosotros no tenemos un Chicago. Estados Unidos produce 1.200.000 toneladas de girasol al año y es todo midoleico destinado básicamente a los McDonald's y a las comidas rápidas. Así que no es un jugador importante, por eso no hay un Chicago. Chicago es un mercado, como todo el mundo sabe, de compra y de comercialización agropecuaria, pero también es un mercado de fondos de inversión, de timba, etcétera, etcétera. O sea, Chicago tiene una garantía de transparencia, pero no tiene garantía de mayor certidumbre. Es un mercado muy volátil, como ustedes saben, cada vez que entran y salen los fondos. El mercado que nosotros seguimos como guía es el mercado de Rotterdam, que es completamente distinto a Chicago. El mercado de Rotterdam de aceite es un mercado CIF, de costo y flete, un mercado de importación, porque por ahí entran los 2 millones de toneladas que vende Europa, o la mayor parte de esa compra de Europa. Es un mercado CIF, que es un mercado de contratos en firme, son registros de contratos de precios disponibles y precios futuros. Esa es la guía que orienta todo el mercado mundial y en el cual se fija básicamente Ucrania, que es el mayor exportador, con el 55% de participación en el mercado de aceite de girasol como exportador. O sea, la Unión Europea es el 20% de la demanda, pero es atendida con el 55% del mercado que posee Ucrania, en los cuales, por supuesto, entre los cuales está la Unión Europea. Este precio que uno ve en este momento, por ejemplo, este precio ha venido creciendo 10% en un año y 5% desde mayo, como bien comentaba Emilce, de que volvieron a aparecer demandantes en el mercado de aceites, de aceites en general, pero el de girasol en particular. En este momento está en $805 la tonelada, que es un precio históricamente muy bueno, muy bueno. Pero claro, cuando entre la cosecha ucraniana en septiembre-octubre, tiene una caída de $40 que pasa todos los años. No hay que asustarse porque eso ocurre todos los años. Incluso es obvio que eso ocurra porque Ucrania es el 55%. Pero ese precio no nos sirve a nosotros nada más que para ver la tendencia. Nosotros podemos ver la tendencia y la estacionalidad de los precios de contratos disponibles y futuros mirando Rotterdam. Pero tenemos que mirar Ucrania porque nuestra industria, que es la que produce para exportar, compite costo y flete con los productores de Ucrania. Nuestra industria tiene 2 puntos de diferencial arancelario para elaborar y para moler. La industria ucraniana tiene 10 puntos para moler, para incentivos para la molienda. Ahora, el precio del Mar Negro está corregido por el diferencial de flete para llegar a Rotterdam y también por el arancel de importación, que es del 6,3%, que rige para casi todos los países, excepto para Ucrania, que tiene ventaja en ese sentido, porque como ustedes saben, Ucrania siempre fue tironeada entre Rusia y la Unión Europea para que forme parte o de la Unión Europea o del bloque de los países digamos, en la esfera de Rusia. El precio en el Mar Negro suele ser entre el 91 y el 92% del equivalente al de Rotterdam. Y ese es el precio en el cual se fija nuestra industria exportadora. Ahora, no estamos en el centro del mundo, como todos ustedes saben, nosotros somos un país del sur, digamos, distante a casi todos los mercados importantes,
y por consiguiente a ese precio que en Ucrania en este momento debe estar rondando los $750, en lugar de los 805 que es Rotterdam, a eso todavía hay que descontarle el diferencial de flete, y por eso nosotros en el día de hoy tenemos, publicado por la Bolsa de Rosario, en realidad es el de ayer, un FOB en Argentina de $743, o sea, $60 menos que lo que vale hoy el aceite en Rotterdam. Claro que el nuestro es FOB y el Rotterdam es CIF. Así que haciendo esa diferencia, eso es lo que hay que mirar para la formación de los precios. Y por supuesto fijarse en la estacionalidad. Una vez que la industria argentina consigue los mercados en licitaciones, costo y flete, hay que todavía deducirle a todo eso, a ese precio FOB, todos los derechos de exportación, los costos de embarque y todos los costos de industrialización, elaboración y transporte, más los impuestos para llegar al precio FAS, que es el que el productor ve en las pizarras, o el que consigue cuando llama por teléfono a alguna empresa compradora o alguna copiadora. Ese es el mecanismo de formación de los precios. Quería comentar un poco lo que pasó en los últimos años, en las últimas dos campañas, para que seguramente muchos de los que nos están escuchando son de la zona de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, etc. Bueno, nosotros hace 2 años, en marzo del 2018, fuimos al primer remate del lote de girasol que se realizó en Charata. En ese momento había una expectativa de precio de $280 por tonelada para el girasol. Después, lamentablemente, cuando llegó la hora de levantar la cosecha en diciembre, enero, los productores se encontraron con que la cosecha valía $50 menos. Por supuesto que se enojaron mucho con todo el mundo, pero nosotros en ese momento explicamos la razón de esa caída. Y la razón de esa caída son básicamente 3. En el año 2018 la Argentina entró en problemas tremendos fiscales y hubo que reducir y casi eliminar los reintegros a las exportaciones, que bajaron del 3% al 0,5%. Ahí perdimos 2,5 puntos de precio. El precio internacional también bajó en ese momento por una cosecha impresionante de Ucrania, bajó 11 puntos, y adicionalmente a eso se pusieron retenciones, las famosas retenciones de 3 y 4 pesos por dólar. En este caso 3 pesos por dólar, que para ese entonces significaban prácticamente un 9% de detracción. O sea, hubo 3 poderosas razones por las cuales cayó el precio. Entonces hubo un desincentivo al productor, y a partir de ese momento bajó el área sembrada, prácticamente perdimos 300.000 hectáreas. Quiero recordar brevemente que nosotros estábamos en prácticamente 2.450.000 hectáreas antes que Cristina pusiera las retenciones del 32% a fines de 2007, en realidad las puso Néstor antes que entre Cristina. Estábamos en 2.450.000 hectáreas y caímos a 1.350.000, casi la mitad, una caída impresionante, producto de 7 años de vigencia de retenciones tremendas, que fueron levantadas, por supuesto, y después fueron vueltas a aplicar, por supuesto, en niveles muy inferiores. Por eso la comercialización que se hizo en la última campaña, en la que está en curso todavía, la producción argentina cayó prácticamente 400.000 toneladas, de las cuales 350.000 provienen del centro norte de Santa Fe y del Chaco, que tuvo un ajuste de área de 180.000 hectáreas. Entonces, esa comercialización que vimos este año, mucho más fluida, le permitió al productor tener un buen resultado, que fue lo que apreciamos en Santa Fe cuando hicimos el tercer remate de lote de girasol en el mes de marzo de este año, un poquito antes que empezara la pandemia. Entonces quiere decir que hay que mirar bien las razones por las cuales nos pegamos el porrazo del 2018, que fue lamentable, y también entender bien las razones del 2019 y lo que viene ahora para el 2020. ¿Cómo está organizado el mercado? Ustedes saben que el girasol del norte se siembra a fines de julio, todo agosto y a veces hasta septiembre, y se cosecha a fin de año y primeros meses del año siguiente. En cambio, en el sur, la siembra es a partir de septiembre-octubre y recién entra en comercialización a partir de marzo. La industria elaboradora, que está en el centro norte del país, que la buena parte de ellos está en la zona de Rosario, esa industria elaboradora es la que principalmente abastece el mercado interno. El mercado interno
¿Por qué es abastecido por el mercado interno con el girasol del norte? Simplemente porque la misma industria hace switch después con el ingreso de soja. Entonces, ¿qué quiere tener la industria para el mercado interno? Quiere tener resuelto el problema de su elaboración antes que entre la comercialización, la ocupación de los silos y la capacidad disponible por el aluvión de la soja que empieza en abril. Y ese es el momento en el cual empieza a actuar activamente la industria del sur, que es más netamente exportadora. La relación que nosotros tenemos para abastecer el consumo interno versus la exportación es más o menos la siguiente. Con 1.300.000, con 600.000 hectáreas de girasol, nosotros prácticamente podemos abastecer el mercado interno de aceite refinado y embotellado para las góndolas del mercado interno. Todo el resto es todo exportación. Y el consumo de aceite de girasol en Argentina está prácticamente entre los 14 y 16 litros por habitante y es muy difícil aumentarlo demasiado. Así que claramente todo el excedente va a la exportación. La industria ha estado actuando con montones de dificultades desde el momento en que se implantaron aquellas temibles retenciones y hemos perdido 3 jugadores importantes, que no los voy a nombrar, pero todo el mundo sabe quiénes son, que se han ido del mercado de la demanda de girasol para moler, con lo cual han quedado muchas menos empresas para actuar en el mercado. Por eso mucha gente dice que el mercado de girasol es muy poco transparente y que tiene muy pocos compradores. Incluso algunos hablan de cárteles. Bueno, eso hay que desmentirlo totalmente. No puede haber un cártel en un mercado donde la oferta para molienda es de 3.300.000 toneladas de girasol y la capacidad de la industria ronda los 5 millones de toneladas. Quiere decir que nosotros tenemos todavía un margen para incrementar prácticamente el 50% la producción de girasol y no nos vamos a encontrar con problemas de falta de capacidad industrial de molienda. Además, muchas de las plantas, o la mayoría, tiene la posibilidad de hacer switch entre molienda de girasol y molienda de soja. Así que claramente hay como 2 periodos de mercado en los cuales actúa primero el mercado del norte y después 3 meses después el mercado del sur, que es más bien orientado a la exportación. El dato que presentaba hace un rato Emilce, mostrando que este año hemos tenido muy poca exportación de aceite de girasol en el primer trimestre, es simplemente porque hubo poco girasol en el norte. Ahí está la razón, la explicación más simple de todas. Porque al haber 180.000 hectáreas menos de girasol en el norte, hubo 350.000 toneladas menos para moler, y eso va para el mercado, lo que se muele va para el mercado interno y queda menos margen para la exportación. Así que las perspectivas para este año son bastante claras. Estamos estamos en una situación donde la demanda internacional va a seguir aunque un poquito atenuada, pero va a seguir y seguramente va a rebotar, ni bien se produzca ese rebote en V corta de la economía mundial que mostró claramente que predice Emilce en su gráfico. Los precios actuales son bastante buenos y hay que aprovecharlos. Para ir redondeando la idea y después quedar para las preguntas, querría decirles que no le tengan miedo al sembrar el girasol. Hubo un buen negocio el año pasado, creo que con 7 y 5% de retenciones, que fue lo fijado en marzo por el gobierno nacional, no estamos tan complicados. La industria necesita moler más girasol porque tiene un mercado en expansión, un mercado demandante. El mundo está pidiendo cada vez más girasol. El caso de China que mencionaba Emilce es impresionante. En los últimos 4 años agregó 170.000 toneladas todos los años de aumento de la demanda de importaciones. 170.000 toneladas es impresionante. En este mercado, ese solo jugador, con que la Argentina sea capaz de abastecer ese mercado, ese incremental, ese delta de China, ya tenemos para producir, para duplicar la producción de girasol tranquilamente en los próximos 5 o 10 años. O sea, para redondear, yo diría, las circunstancias internacionales son favorables y van a seguir siendo favorables. Y yo creo que hay que tener es un mercado donde se puede producir mucho más todavía y la demanda está claramente, la demanda interna de la industria de molienda está claramente insatisfecha. Son pocos los que compran, pero tienen las plantas vacías.
Y hay momentos en el año en los cuales tienen una capacidad ociosa impresionante, como puede ser el primer trimestre del año, cuando ya pasó la molienda de soja, pasó la molienda de maní, y lo único que tiene que es la molienda de girasol. Así que hay un conjunto de factores que son absolutamente importantes. Antes de terminar, quiero hacer un comentario sobre que mucha gente pregunta sobre el problema del alto leico. El mercado de alto leico sufrió, sí, notablemente este año el problema del coronavirus. El mercado del alto leico son básicamente las comidas afuera, los restaurantes, los McDonald's. Ese es el mercado principal del alto leico y ese es el que se ha visto más dramáticamente afectado. En Europa cayó prácticamente a la mitad la demanda de alto leico. En la Argentina hubo una gran expectativa sobre el alto leico el año pasado y ahora a comienzo de este año también, antes del COVID. ¿Por qué? Porque el año pasado fracasó la cosecha de Francia, que es el gran jugador en el mercado de alto leico, y hubo que salir a buscar aceite de alto leico en otros países. Así que, pero el mercado de alto leico es un mercado con una demanda completamente inelástica, porque los que producen, los que lo usan, deben cumplir requisitos que están en los labels, están en las fórmulas y en las preparaciones, así que deben cumplir con esos requisitos y para eso tienen una demanda fuertemente inelástica. Y la oferta depende críticamente de la producción ucraniana y de la producción, pero sobre todo de la producción de Francia y de Rumania. Así que es un mercado extremadamente difícil y hay que seguirlo con mucho cuidado. Nosotros tuvimos un porrazo allá por el año 2014, donde pasó exactamente lo mismo. Fracasó la cosecha francesa y los productores argentinos se lanzaron ávidamente a producir aceite alto leico porque claramente respondían a la prima, a la demanda del mercado. Y después, a la campaña siguiente, bueno, hubo una buena producción y los precios y las primas cayeron notablemente. Por eso el consejo que yo y que desde Asajír a veces le damos a los productores es no siembre alto leico sin contrato, donde fijen la prima, digamos, los dólares de prima que se le paga para la siembra, y no siembren todo alto leico, porque si llega a fracasar es un problema. Si el alto leico no se puede mezclar con el oleico, con el girasol común para exportar. Sí se puede mezclar para el mercado interno porque van a refinado y no hay ningún problema. O sea, los excesos que puedan cometer en el centro norte, que es donde se hace la producción para el mercado interno, en la producción de alto leico no hay problema porque se pueden corregir con la mezcla con el lino helénico y eso va directamente al consumo interno y a los países vecinos, que no tienen problema en requerirlo. Ahora, si mezclamos para la exportación, que es un granel básicamente, nosotros exportamos graneles de aceite crudo de exportación, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en producir la mezcla, porque la mezcla de oleico y de lino helénico no es nada, no existe en el mercado ese producto. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La recomendación es tener mucho cuidado porque si bien la oferta es muy variable y a veces se pagan primas espectaculares, lo conveniente es hacer portafolio y cuidarse en ese sentido y no sembrar demasiado sin haber hecho un contrato. En este momento, como les decía recién, está la demanda de alto leico en la Unión Europea, está prácticamente muy achicada. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con la producción que viene en curso. Hasta ahora la producción viene bien, pero hoy si usted quiere conseguir una prima por alto leico, no va a encontrar demasiados oferentes en el mercado que se la ofrezcan. Así que tengan mucho cuidado. No quiero decir con esto que no siembren, guarda. Estoy diciendo que hagan portafolio y que tengamos la picardía de hacer un contrato. Es un mercado muy poco transparente en Europa, muy poco transparente. No hay ni siquiera datos de cuál es ese mercado, ¿no? De qué tamaño tiene, de qué precios tiene fijado, de cómo varían las primas. Aparte pegan unos saltos y unas caídas impresionantes. En este momento está prácticamente próxima a cero, pero normalmente hay una prima de 25 a 30 dólares por tonelada, que es la normal que se le paga a un productor para que realmente haga un contrato y se dedique a sembrar eso. Bueno, con esto termino y quedamos para las preguntas. Jorge, hay varias preguntas. Hay una que pregunta Iván, ¿hay potencial de ampliar la colocación de aceite en la Unión Europea y así capturar precios más atractivos, o continúan las restricciones para este mercado? Continúan las restricciones para este mercado. Se han hecho gestiones de Asajír para que cambien los límites de tolerancia. Es claramente una medida proteccionista de la Unión Europea
un guiño y una atención a los ucranianos. Y bueno, no hay, hoy nosotros prácticamente no entramos con muy poco a la Unión Europea, entramos con girasol confitero, bastante altoleico, porque cuando ellos tienen necesidad de semilla altoleico, de grano altoleico para moler ellos, o de aceite altoleico para usar ellos, ahí se acaban las restricciones, no hay ningún problema, entramos como chancho por su casa. Pero normalmente el guiño de ellos es básicamente para Ucrania. Lautaro consulta, ¿está la capacidad instalada para volver a los niveles de producción que había antes o se requiere de una mayor inversión? No hay problema. Nosotros tenemos 5 millones de toneladas de capacidad instalada y además se puede mejorar los switch industriales y tenemos 3.300.000 de toneladas de producto. O sea, estamos a 1.700.000 toneladas de llegar al 100% de la capacidad instalada. Por supuesto que nunca se usa el 100%, pero digamos, por 2 o 3 años yo creo que no hay ninguna dificultad. Hay que acordarse que la industria sufrió un proceso de desinversión por la ida, porque se fueron jugadores importantes. Por supuesto que las plantas no desaparecieron, las tomaron otros y producen de otra manera, pero no hay problema en que nosotros crezcamos por lo menos 1.200.000, 1.300.000 toneladas más de aceite de girasol y llegar a las 4,5 millones, 5 en los próximos años, no hay ningún problema en cuanto a capacidad de molienda. Incluso agrego que en una reciente encuesta que hicimos nosotros entre las fábricas de Lap River, digamos, que si bien es para molienda de soja y girasol, o sea, de cualquier oleaginosa, también tienen esta posibilidad de switch que comentaba Jorge, la capacidad ociosa es del 40%, había sido el 45% el año pasado, en el 2019, y las estimaciones 2020 estaban por encima del 40% también, así que sí, sin duda capacidad hay para apostar a esta salida. Iván consulta, este año la demanda de alto oleicos dejó precios muy interesantes. ¿Puntual de este ciclo comercial o lo podemos ver extendido en el tiempo? Ay, no lo entendí bien, discúlpeme. Dice, este año la demanda de altos oleicos dejó precios muy interesantes. ¿Puntual de este ciclo comercial o lo podemos ver extendido en el tiempo? No, ahora ya prácticamente no hay, en este momento la industria local prácticamente no está dando primas para el alto oleico hasta que se vea la evolución de la pandemia en el hemisferio norte y la evolución que hay del cultivo. Que hasta ahora en el hemisferio norte viene bien, pero ténganse en cuenta que estamos todavía en una etapa bastante preliminar de cultivo. Faltan 2 meses y medio para que entre el cultivo definitivo. Mauro, ¿cuál es el esquema de retenciones actual? 7 y 5. 7 para poco valor agregado y 5 para valor agregado. Octavio, ¿cómo es la ecuación de costos para producir girasol para el productor? ¿Es muy demandante de fertilizantes como trigo o maíz? No, para nada. O sea, la respuesta de fertilizantes tiene que ser medida para cada caso. Yo no soy agrónomo, así que lamentablemente no le puedo dar una respuesta correcta de eso. Pero, digamos, en lo que nosotros necesitamos, en cuanto al costo de semillas, claramente no es el maíz, ni remotamente, es muchísimo más económico. En cuanto al uso de agroquímicos, en general es bastante más económico también, y la fertilización hay que determinarla en función del análisis de suelos correspondiente. Sí notamos que el diferencial de productividad entre los productores de punta que fertilizan más y los productores que fertilizan menos o no fertilizan es realmente muy grande, ¿no? O sea, nosotros notamos que si bien hoy estamos con un promedio nacional de 22 quintales, los productores de punta que usan fertilización adecuada, con la correcta instrumentación y el análisis de suelo, pueden llegar, estamos hablando de girasoles que dan 40 quintales. No todos, por supuesto, pero hay algunos que llegan a eso. Eugenia, ¿cree que este incremento de la superficie para girasol será en detrimento de soja o maíz? ¿Se trata de incorporación de nueva superficie? Bueno, la soja, no quiero hablar mal de los otros cultivos porque no corresponde, pero ustedes ven que la soja está con un precio futuro de $219,5 Rosario, según vi,
para el futuro 2021. Y el maíz está afectado por todos los problemas que comentó Emilce del etanol en Chicago, y además, bueno, claramente no sé si este año va a ser un año de aumento de área. Los años de aumento de área son cuando hay mucho entusiasmo en general por la agricultura, que no es precisamente el momento, ¿no es cierto? Por todo lo que está pasando que comentaba Emilce, porque o sea, tenemos todas las plagas de Egipto en materia macroeconómica y en materia comercial, porque bueno, el gobierno está interviniendo demasiado en los mercados, así que yo creo que va a haber el girasol va a aumentar su área, reemplazando un poquito a maíz, un poquito a soja, un poquito a sorgo. No sé si va a haber un aumento del área global de cosecha gruesa. Martín, ¿por qué sostiene que es un mercado transparente siendo que no existen precios de referencia como Chicago y no son muchos compradores? Porque los que compiten en el mercado en la demanda de semilla son empresas que traen el precio internacional como decíamos hace un rato, el precio de Rotterdam corregido por el diferencial de flete enfrenta todos los costos internos de producción, comercialización, impuestos y demás, y bueno, y forman su precio de paridad que se publica todos los días hay una paridad FAS que publica el Ministerio de Agricultura, y bueno, son pocos los demandantes porque nosotros, porque el sector productor de grano de girasol le ofrece poco poco grano a la industria, por eso se van los compradores. O sea, no es que sea un mercado donde se hace una plata loca porque somos un cártel organizado y entonces nos dividimos el mercado y los embromamos al productor. No es así. Queremos hacer más plata, pero no hay grano. O sea, la industria quiere hacer más plata, pero no hay grano. Iván, ¿podemos ver suba de derechos de exportación para el complejo girasol? Esperemos que no. Nosotros estuvimos haciendo gestiones con Asagir en el mes de enero, fue cuando estaba todo este tema candente, y bueno, pedimos el trato de producto, entre comillas, regional para el girasol, y bueno, no hubo ese trato, eso implicaba una retención del 5%, pero bueno, la retención del producto del aceite de girasol es del 5%, o sea que no tenemos el privilegio de una economía regional cuya retención máxima es del 5%, pero no estamos tan mal tampoco. No veo que haya intención del gobierno de complicar esto. Es más, yo creo que deberían pensar más bien en que por el rédito fiscal que obtienen, que no es nada significativo, deberían pensar más bien en bajar la retención, porque no es mucho lo que recaudan y es bastante el daño que hacen. Marianela consulta, no estando el girasol en el mercado a término, ¿cuáles son las herramientas que pueden ser usadas para cubrir precio y si los productores suelen hacer ventas anticipadas de girasol? Sí, hay un mercado de forward bastante evidente. La Bolsa de Rosario publica en su informe diario, en su boletín diario, los precios futuros. En este momento tenemos posiciones para diciembre y enero que están para Bombal y para General Dehesa, $235, o sea que hay y después por supuesto usted puede llamar tranquilamente a su al corredor o a quien sea, hay un mercado forward. Lo que pasa es que la formación de ese mercado forward depende mucho de la posición exportadora. Como dijimos nosotros, el precio es el precio marginal que recibe el exportador. Y claro, el precio del exportador depende de los contratos que logre colocar a futuro. Y de los contratos que logre colocar a futuro depende del momento en que está la producción ucraniana. O sea que en este momento, que a Ucrania le viene bien el cultivo, estamos con estos precios, 2.35 para los forward. Sí, yo creo que mayores todavía. Bien, Diego, en el gráfico de burbuja de destinos de nuestras exportaciones aparece una burbuja de 101.671 toneladas, a los cuales entiendo que no les dependemos. ¿Qué países son? ¿Es importante el volumen? Sí, hay países que también son importantes, solo destaqué los primeros 5 o 6 en ese gráfico, pero bueno, tenemos, no sé, Perú, Mozambique, hay muchos países a los cuales Argentina destina volúmenes importantes de aceite también.
César, no sé si es una pregunta, pero puso, buscar de realizar pools de siembra para llegar a cubrir la demanda de aceite en Ucrania. Habría que buscar de realizar pool de siembra para cubrir la demanda de aceite. Sí, no sé si es una pregunta o es una Sugerencia. acotación. Nos está invitando. Sí. Bueno, no sé si además tiene una consulta o pregunta. Bueno, yo quiero agradecerle a Jorge por haberse sumado a este panel, siempre es un gusto escucharlo, y a todos los asistentes que se sumaron. Gracias por dedicarnos este tiempo aparte de esta hora, un poco ya terminando la jornada laboral. Así que bueno, muchas gracias a todos.